Crecí en Fairfield Hills, Connecticut, donde los jardines estaban perfectamente cortados y el éxito se medía por premios universitarios y membresías en clubes de campo. Mi madre, Eleanor Callewood, había sido columnista de Sociedad, el tipo de mujer que podía crear o destruir reputaciones con un solo párrafo. Se comportó como si todavía tuviera una fecha límite, examinando cada habitación en busca de imperfecciones, especialmente si esas imperfecciones eran yo. Mi hermana, Victoria, era todo lo que mi madre siempre había deseado en una hija. Se graduó de la Facultad de Derecho de Yale, trabajó como secretaria para un juez federal y estaba en camino de convertirse en socia antes de los 30 años. En cada cena navideña había un nuevo titular sobre ella, a veces literalmente, porque mi madre recortaba los artículos y los enmarcaba en la pared del comedor. En esas reuniones, yo era la última ocurrencia, sentada en el extremo de la mesa junto a los primos más jóvenes, respondiendo preguntas sobre cómo iba la escuela, incluso después de haberla abandonado. Cuando dije que estaba creando sitios web para pequeñas empresas, alguien se reía y lo llamaba lindo, como si estuviera vendiendo limonada en la esquina. Victoria me miraba con una sonrisa paciente, el tipo de sonrisa que se reserva para alguien que espera que con el tiempo supere su fase tonta. Desde que tenía 12 años supe que no quería la vida que me estaban imponiendo. Prefiero desmontar una computadora vieja que vestirme para un almuerzo de networking. Me encantaba el rompecabezas del código, la emoción de ver algo que construí funcionar por primera vez. Mi madre lo llamaba jugar. Mi padre, menos sutil, me preguntó si pensaba seguir jugando con aparatos hasta cumplir 40 años. Cuando tenía 20 y pocos años, la brecha entre nosotros era más que un simple gusto, era una falla. Ellos medían el valor en grados y títulos. Lo medí en ideas y la libertad de perseguirlas. Aún así, seguí intentando ser educado, encajar en su mundo sin desaparecer por completo en él. Esa ilusión finalmente se hizo añicos un domingo por la noche, en una cena que nunca olvidaré, cuando el espacio entre nosotros se volvió imposible de ignorar. La mesa estaba preparada con la mejor porcelana de Eleanor, la que solo usaba cuando había público. Las copas de cristal brillaban bajo la lámpara y el aire olía ligeramente a su característico pollo asado. Los familiares llenaron todos los asientos y las conversaciones fluían sobre nuevos ascensos, aceptaciones en la Ivy League y la última victoria judicial de Victoria. Estuve en silencio toda la noche, esperando mi turno para hablar. Cuando se retiraron los platos para el postre, dejé el tenedor y dije: no volveré a Colombia el próximo semestre. El tintineo de los cubiertos cesó. Me estoy dedicando por completo a mi negocio. Ya tengo clientes que pagan y un plan para crecer por un tiempo. Nadie se movió. Entonces Eleanor se reclinó en su silla y entrecerró los ojos. Es asunto tuyo, repitió ella, como si probara algo en mal estado. ¿Así se llaman esos pequeños sitios web con los que juegas? No son pequeños, dije. Generan ingresos. Y entonces su mano golpeó la mesa. Fuera de aquí, miserable. Las palabras atravesaron la habitación como vidrios rotos. Un primo tosió en su servilleta. Los labios de Victoria se curvaron en una sonrisa cómplice. Sentí el calor subir por mi cuello pero mantuve la voz firme. Si así es como me ves, entonces lo haré. Me puse de pie y las patas de mi silla rasparon contra el piso pulido. Nadie intentó detenerme. Nadie me pidió que explicara. Subí las escaleras y hice el equipaje rápidamente, la computadora portátil, algo de ropa y mi gastada mochila de cuero. Cada objeto que metí dentro se sentía como un pedazo de la vida que había estado construyendo silenciosamente a sus espaldas. Cuando bajé con mis cosas, Eleanor no levantó la vista de estar sirviendo café. Mi padre murmuró algo a un invitado, como si la escena que se desarrollaba en su casa fuera un inconveniente menor. Salí al aire fresco de la noche y cerré la puerta suavemente detrás de mí. Sabía que nunca volvería a cruzar ese umbral de la misma manera. La calle estaba en silencio, el único sonido era el leve zumbido de mi propia resolución mientras me dirigía hacia la estación de tren, rumbo a lo que viniera después. El apartamento tenía apenas 400 pies cuadrados y estaba situado encima de una tienda de delicatessen que mantenía las luces encendidas hasta las 3 de la mañana. Las tuberías crujían cada vez que un vecino abría el grifo y el radiador hacía ruido metálico como si estuviera en protesta por ser invitado a trabajar. Mis muebles provienen de ventas de garaje y de la basura de la acera la noche del sábado.
Un escritorio desportillado encajado entre la cocina y la ventana, se convirtió en mi centro de mando. Desde ese espacio reducido, lancé mi idea, un mercado en línea donde los artesanos boutique pudieran vender su trabajo sin ser absorbidos por las grandes plataformas de comercio electrónico. Alfareros en pequeños pueblos, joyeros que trabajan en mesas de cocina, pintores sin conexiones con galerías. Quería que todos tuvieran un lugar donde su artesanía fuera el centro de atención, no que se perdiera en un mar de basura producida en masa. Construí el sitio yo mismo, codificando hasta altas horas de la noche, ajustando diseños y sistemas de pago hasta que me ardían los ojos. Envié correos electrónicos a propietarios de tiendas que encontré en línea, presentándome y presentando la plataforma. La mayoría no respondió. Algunos lo hicieron, pero su primera pregunta siempre fue la misma. ¿Dónde estudiaste? Cuando admití que no tenía título universitario, su tono cambió. Algunos simplemente dejaron de responder. Otros ofrecieron no educados pero terminantes. El alquiler y los servicios públicos agotaron mis pequeños ahorros. Alargué las comidas saltándome el desayuno y comiendo fideos instantáneos y latas de frijoles. Acepté trabajos ocasionales de reparación de tecnología de mis vecinos, arreglar un teléfono con fallas, desenredar una impresora resistente, para cubrir el costo del alojamiento web. Una noche, después de enviar un lote de propuestas, revisé mi bandeja de entrada. Otro rechazo, esta vez de una boutique en Vermont. La última línea del propietario decía: tal vez regreses cuando tengas credenciales reales. Cerré la computadora portátil, me recliné en mi silla y miré fijamente el techo manchado de agua. El ruido exterior de la ciudad se desvaneció en un zumbido sordo por primera vez desde que dejé casa. Me pregunté si mi madre tenía razón, sin el papel adecuado colgado en la pared, siempre estaría un paso atrás. Pero la mañana siempre llegaba, y con ella, otra oportunidad de demostrar lo contrario. Al día siguiente empaqué mi computadora portátil y me dirigí a una reunión gratuita de pequeñas empresas que había visto publicada en un tablero comunitario, con la esperanza de que en la sala hubiera al menos una persona dispuesta a escuchar. El seminario se llevó a cabo en la trastienda de una biblioteca pública, con las sillas plegables dispuestas en filas desiguales. Se presentaron alrededor de 20 personas, la mayoría vestidas con ropa informal de negocios y unas cuantas con camisas de trabajo salpicadas de pintura. Me senté cerca del fondo con el cuaderno abierto, tratando de integrarme. El orador fue Marin Hallis, fundador de una pequeña pero exitosa empresa de software logístico. No estaba tan pulida como yo esperaba, las mangas de su blazer estaban arremangadas y hablaba con claridad, con el tipo de autoridad que da haber sobrevivido a más de un lanzamiento fallido. Nos guió a través de las cadenas de suministro, el seguimiento del inventario y las ineficiencias ocultas que drenan silenciosamente a las pequeñas empresas. Después de la charla, la mayoría de la gente se fue rápidamente, pero yo me quedé, reuniendo el coraje para acercarme a ella. Cuando finalmente lo hice, casi dejé caer mi tarjeta de presentación hecha en casa cuando la entregué. Dirijo un mercado para artesanos, dije con voz más firme de lo que sentía. Sin título universitario, sin inversores, pero con clientes y ventas reales, al menos cuando puedo conseguirlos. Marin me estudió por un momento antes de preguntar: ¿tiene datos de clientes? Abrí mi computadora portátil y le mostré mi pequeña pero creciente lista de vendedores, junto con sus historiales de pedidos. Se desplazó por las hojas de cálculo con expresión ilegible. Luego se reclinó hacia atrás. Estás pensando en pequeño. Vender una bufanda hecha a mano a la vez es lento. Pero, ¿qué sucedería si su sistema de pedidos se vendiera a 50 tiendas a la vez? Démosles las herramientas, no solo el local comercial. Sus palabras me impactaron como si fuera un plano que encajaba en su lugar. Me había concentrado tanto en atraer vendedores individuales que no había considerado convertir mi plataforma en un software para redes minoristas enteras. Hablamos hasta que el personal de la biblioteca comenzó a apilar sillas. Mientras caminaba de regreso hacia la fría noche, mi mente ya estaba reescribiendo todo. Nombre, estrategia, alcance. Cuando llegué a mi apartamento, supe que el mercado había terminado. El verdadero negocio estaba a punto de comenzar. El cambio no fue fácil. Desmantelé mi antiguo mercado hasta dejarlo en sus restos y lo reconstruí como un sistema de gestión de inventario y pedidos basado en la nube, diseñado específicamente para minoristas artesanales. Pasé semanas aprendiendo cosas nuevas.
Marcos, diseño de un panel de control más limpio e integración de API de envío, para que los propietarios de tiendas puedan rastrear los productos desde el taller hasta la sala de exposición. Los días se convirtieron en noches. Mi hoja de cálculo de llamadas en frío creció a más de 200 nombres, cadenas boutique, cooperativas regionales, tiendas de muebles especializadas. La mayoría terminó con rechazos educados o ninguna respuesta en absoluto. Pero una mañana, llegó a mi bandeja de entrada un correo electrónico del director de operaciones de Eastwood & Pine, una cadena de muebles artesanales con sede en Nueva Inglaterra y 14 sucursales. Estaban buscando un nuevo sistema y querían una demostración. Apenas dormí esa semana. Para el viernes tenía una demostración en vivo cargada con sus categorías de productos, informes de ventas de muestra y alertas de reordenamiento automáticas. La llamada duró 45 minutos, pero al terminar, el director dijo: «Llevamos años buscando algo así. Envíame la propuesta». El contrato se fijó en $500.000, la mitad por adelantado. Cuando vi el acuerdo firmado, me quedé mirándolo durante un largo rato, con las manos todavía sobre el teclado, como si moverme demasiado rápido pudiera hacerlo desaparecer. Luego vino el verdadero trabajo. Durante 2 meses me esforcé más que nunca, coordiné de forma remota con sus gerentes, personalicé funciones para cada ubicación y verifiqué 3 veces cada integración. Comí en mi escritorio, trabajé los fines de semana y a veces, me quedé dormido con el código aún abierto en la pantalla. El lanzamiento se llevó a cabo según lo previsto. Sin fallos. Sin pérdida de datos. En cuestión de semanas, sus gerentes regionales informaron tiempos de entrega más rápidos y recuentos de inventario más limpios. El dueño de Eastwood & Pine me envió una tarjeta de agradecimiento escrita a mano, algo pequeño, pero me pareció una validación escrita en tinta. No mucho después, me recomendaron otros 2 minoristas de alta gama. Esas presentaciones se convirtieron en reuniones, y las reuniones en nuevos contratos. Los ingresos fueron mayores de lo que jamás imaginé cuando estaba sentado en mi pequeño apartamento, creando sitios web para vendedores individuales. Estaba claro que ya no podía hacerlo todo sola. Contraté a 2 desarrolladores y un coordinador de proyectos, personas tan precisas y motivadas como yo. Por primera vez tuve un equipo. Y juntos estábamos construyendo algo que podía superar cualquier límite que alguna vez pensé que tenía. Los contratos siguieron llegando, y también los números en mi cuenta bancaria. Lo que antes eran unos pocos miles al año ahora era más de lo que jamás pensé que fuera posible. Pero mantuve mi estilo de vida igual. Yo todavía vivía en el mismo modesto apartamento. Todavía usaba las mismas botas gastadas para ir a las reuniones con clientes. Todavía conducía un coche con más kilómetros del que estaba dispuesto a admitir. Cuanto menos sospechara mi familia, mejor. No se trataba de miedo. Se trataba de control. No quería que mi éxito se convirtiera en algo más que pudieran transformar en algo feo. Entonces, cuando decidí ayudarlos, me aseguré de que fuera de una manera que nunca pudieran rastrearme hasta mí. Me enteré por un contacto en la ciudad que mis padres tenían meses de retraso en el pago de su hipoteca. En una semana, una fundación educativa anónima comenzó a cubrir sus pagos. Recibieron una carta del banco elogiando sus contribuciones a la educación local como motivo de la ayuda. Mi padre dijo a los vecinos que un benefactor había reconocido sus años de servicio. Mi madre lo llamó momento divino. Cuando la condición de tiroides de mi madre empeoró y el seguro no cubría ciertos tratamientos, apareció de la nada un fideicomiso de salud privado para pagarlos en su totalidad. Ella nunca lo cuestionó, solo dijo que estaba agradecida por la amabilidad de los extraños. Los siguientes fueron los hijos de Victoria. Los había inscrito en una escuela privada de élite, pero se desanimó cuando vio la factura de la matrícula. Segundo paso, fui directamente a por mi exesposa. Desde un teléfono quemador, le envié un mensaje de texto con una sola foto, la página del saldo de su cuenta en Caimán. Debajo escribí: lo sé todo. Pronto tendrás noticias suyas. El tercer paso fue mi favorito. Marcus organizó un encuentro casual entre el contratista de la lámpara y uno de los rivales comerciales del novio, un hombre al que nada le gustaba más que ver a los demás implosionar. Un pequeño pago y la promesa de inmunidad, y nuestro aparejador de repente estaba ansioso por hablar con todos. Cuando el vídeo de la boda se publicó en Internet, con la lámpara de araña cayendo incluida,
los periodistas locales estaban husmeando por todos lados. El contratista cantó como un pájaro para cubrir su propia piel. Su primera línea a la prensa fue: me pagaron para asegurarme de que alguien saliera herido. Las fichas de dominó caían exactamente donde yo quería, y apenas estaba empezando. Capítulo 6. Colapso público. Comenzó un martes por la mañana. Las puertas de entrada de la compañía del novio estaban cubiertas con un enorme cartel que decía: bajo investigación federal. Había 2 todoterrenos sin distintivos estacionados afuera. En el interior, agentes con cazadoras extraían cajas con archivos y discos duros. Al mediodía, la historia ya estaba en todas partes. Empresario local bajo investigación por fraude y lavado de dinero. Una imagen borrosa del accidente de la lámpara se reproduce en todos los canales de noticias. La cara de mi exesposa estaba allí, gritando, atrapada en plena caída, con los ojos muy abiertos por el miedo. Ella me llamó número bloqueado, pero supe que era ella por el temblor en su voz. Tú hiciste esto. Te crees listo, pero lo arruinaste todo. Me quedé en silencio por un momento y luego dije: no. Lo arruinaste todo. Solo me aseguré de que todos lo vieran. Su nuevo marido fue arrestado una semana después. Al principio no la acusaron, pero cuando los investigadores rastrearon su cuenta en Caimán y encontraron los fondos faltantes, la esposaron. Mientras tanto, solicité la custodia total de Liam. Con ambos, enfrentándolos a cargos por delitos graves. El tribunal no se limitó a conceder la custodia. El juez dijo que yo era el único tutor estable en la vida de este niño. La última vez que la vi fue en el tribunal, encadenada, sin maquillaje y con los ojos hundidos. Ella me dijo algo en voz baja. Quizás por favor, quizás lo siento. No respondí porque en ese momento me di cuenta de que la verdadera venganza no era la investigación, ni los titulares, ni siquiera los arrestos. Fue salir de esa sala del tribunal, de la mano de mi hijo, sabiendo que nunca volvería a hacernos daño. Epílogo, la lección. Meses después, la vida volvió a sentirse normal. Ningún insulto susurrado por parte de su familia. No hay que fingir las apariencias. Solo Liam y yo reconstruyendo. Nos mudamos a un barrio más tranquilo. Lo conseguí en una escuela mejor, una con un programa de música que le encantaba. Empezó a tocar la guitarra todas las noches en el porche, de la misma manera que yo solía tocar para él cuando era pequeño. El caso permaneció en las noticias por un tiempo. Su exmarido aceptó un acuerdo con la fiscalía y ella recibió una condena de 3 años por fraude y conspiración. La noche en que se emitió el veredicto, no sentí la euforia que pensé que sentiría. No fue una victoria. Fue un cierre. Una tarde, Liam preguntó: «Papá, ¿valió la pena hacer todo eso?» Lo miré y le dije: «Hijo, a veces la venganza no se trata de desquitarse. Se trata de asegurarse de que no puedan volver a hacerte daño, ni a ti ni a nadie más». Él asintió, tocando un acorde suave. Y por primera vez en años, el aire a nuestro alrededor se sintió ligero. Al final, no solo gané. Recuperé mi vida. Recuperé a mi hijo. Y esa fue la venganza más dulce de todas. ¿Esta venganza estaba perfectamente justificada? Cuéntanos qué piensas sobre esta historia en los comentarios a continuación. Dale me gusta a la historia si crees que está justificada. Compártelo con alguien que necesite esta energía. Y suscríbete a la historia de Lauren para descubrir más historias asombrosas de traición y justicia. Porque aquí cada mentira tiene su precio y cada traición encuentra su sombra.